Feliz Pascua de Resurrección. Las palabras son muy importantes. Recuerdo en una ocasión, cuando estaba tomando filosofía, teníamos una clase que era precisamente filosofía de las letras o filosofía en el lenguaje, la filosofía del lenguaje, de las palabras. Las palabras como signos que representan y nos llevan a una realidad más profunda. Pero bueno, el caso es de que estábamos en esa clase y de la nada la profesora, era una extraordinaria profesora, nos hizo esta pregunta, que tratáramos de pensar por lo menos en 3 inventos de la humanidad que han cambiado drásticamente el curso de la historia. Y claro, pues como estudiantes muy modernos empezamos a hablar, el internet cambió mucho la historia. Otros dijeron, no, pues la electricidad cambió mucho la historia. Otros decían el foco, otros dijeron la penicilina, otros dijeron cosas por el estilo, la convulsión interna, ¿verdad? Los motores que provocaron toda la revolución industrial. Y la profesora nada más nos escuchaba y ella nos decía, yo tengo otros que han cambiado mucho más la historia y sin estos nada de aquello hubiera existido. Nosotros nos quedamos, pues bien, ¿cuáles son? Y ella dijo, el primero, las palabras. La invención del lenguaje ha cambiado totalmente el rumbo. Desde que el hombre pudo expresar un pensamiento, una idea, desde que el hombre empezó a comunicarse, ahí cambió drásticamente todo. Segundo invento, y todos nos quedamos, wow, no habíamos pensado en eso, el idioma que se va perfeccionando. Segundo invento, la escritura, el poner por escrito lo que se piensa, las palabras, la invención del alfabeto. Nosotros dijimos, ciertamente, a través de que se ha podido poner por escrito, es que se pasan los conocimientos de generación en generación. Si no hubiera escritos, ¿cómo pudiéramos saber el pensamiento de Albert Einstein o de muchos otros científicos? No pudiéramos. Gracias a que hay escritos es que conocemos la historia. Y nos quedamos, ¿y el tercer invento? Y ella dijo, el tercer invento es el poder vivir y entender lo que está escrito, la palabra pronunciada. Y ahí parece que todavía no hemos llegado totalmente a poder entender y captar el poder de la palabra. No ha habido un invento y pareciese que nunca lo va a haber, porque el que pueda dominar y entender la palabra, prácticamente ya dominó todo el conocimiento que hay en la historia. El día de hoy nosotros vemos un pasaje en la Sagrada Escritura en donde los discípulos llegan y los discípulos de Emaús, aquellos que habían huido y que regresan y empiezan a platicar de Jesús resucitado. Y es una experiencia que por supuesto a mí me hubiera encantado escuchar a alguien. Pero más que eso, se necesitaba entender las palabras que incluso aquel peregrino les dijo a los discípulos de Emaús, que Jesús les dijo a los discípulos de Emaús, porque parece que ellos estaban muy emocionados, pero todavía no terminaban de entender. Vamos a escuchar este evangelio y tratar de prestar atención en las emociones, en el desarrollo del pensamiento, en las palabras, el poder de las palabras, en qué es lo que Jesús quiere decirle a los discípulos. ¿Cuál sería la novedad que en esta ocasión Jesús les va a decir en este discurso? Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma.
Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzcanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Jesús ya les había hablado de que Él iba a morir y resucitar. Los discípulos de Maús estaban hablando mucho entre ellos de tristeza. Aquel peregrino Jesús que los emparejó logró cambiar el pensamiento, logró cambiar las palabras. Eso es fundamental, cambiar las palabras. Ya no quejarse, ya no llorar, ya no lamentarse, ya no decir solamente la mala noticia. Jesús les logró cambiar las palabras a través de un encuentro muy profundo, lo vimos ayer. A tal grado que ahora estos regresan a Jerusalén y empiezan a hablar buenas noticias, pero palabras. La actitud que todavía tenían dejaba mucho que ver. Una cosa era lo que decían, pero todavía tenían miedo, todavía estaban a puerta cerrada. ¿Es que no habían escuchado lo que Jesús les dijo? Es que ¿cuántas veces no estamos así? Tenemos una fe en un Dios vivo, pero todavía a puerta cerrada. Nos alegramos, pero tenemos miedo. Nos alegramos en la iglesia y cantamos: aleluya, Él resucitó. Pero tenemos miedo cuando se trata de salir afuera. Mejor aquí a puerta cerrada sí cantemos y hablemos muy bonito. Pero no hemos entendido muy bien la palabra. Jesús se apareció en medio de ellos y cuando se apareció hasta tuvieron miedo. Jesús les dice: no tengan miedo, no tengan miedo. La paz esté con ustedes. Número 1, Él es real. Y les dice: mírenme, tóquenme. Y aquellos todavía no lo creen. Denme algo de comer, soy real. Algo que es real es algo que existe, que es palpable. No hay nada más real que la presencia de Dios entre nosotros. Porque absolutamente todo lo que ves hoy es, pero mañana deja de existir. En cambio, la palabra de Dios, Dios mismo, permanece inmutable, firme. En una experiencia de oración, tú te das cuenta que Dios no cambia, es la seguridad. Por eso aquel ejemplo de construir sobre roca, construir sobre Él. Todo afuera se podrá estar derrumbando, podrá estar cambiando, pero Dios no cambia. Él es mucho más real que las cosas de afuera. Porque hoy estoy así, mañana ya no estaré de esta forma. La paz esté con ustedes. Tóquenme, mírenme. Y después les vuelve a explicar las escrituras. Les vuelve a decir: lo que estaba escrito es lo que tenía que cumplirse. Esto es muy importante, que nosotros lo volvamos a decir, y ahora desde la perspectiva, desde el punto de vista de la resurrección. En la Cuaresma lo dijimos: no va a haber resurrección sin crucifixión. No hay resurrección sin crucifixión.
El día de hoy no esperemos vivir la Pascua, no esperemos vivir la resurrección. Si tenemos miedo, si no afrontamos, si no entendemos el mensaje, si no escuchamos, si no nos esforzamos, si todo lo dejamos en palabrerías, no vamos a llegar muy lejos. De ahí que primero todo el mensaje que tenemos, todo lo que decimos de Dios, hay que llevarlo a una experiencia. Él es real. Pero esa experiencia no es para que se quede encerrada en 4 paredes o en el rincón de tu corazón, sino para que eventualmente tú vivas como testigo. Y el testigo, escúchame bien, ya en otros momentos hemos hablado de esto. Una cosa es ser reportero y otra cosa es ser testigo. El reportero es el que habla, es el que da la noticia, es el que dice qué fue lo que sucedió, pero el testigo es el que lo vivió. Y a veces el que da testimonio lo da a veces sin palabras. O déjame lo digo de esta forma. El que da testimonio a veces y muy raramente utiliza las palabras. Porque el que vivió, lo vive. Hay acontecimientos que impactan tu vida. La resurrección de Lázaro. Lázaro no tenía que predicar que Jesús lo sanó. La gente se convertía solamente con verlo. Solamente con verlo. La gente que nos narran en Hechos de los Apóstoles, todos esos milagros, los que fueron sanados no tenían que decir, Jesús me sanó. Al contrario, la gente se acercaba y les decía, ¿quién te sanó? Ellos decían, Jesús. El que es testigo vive, el que es testigo con su sola vida es capaz de anunciar. Pero el reportero no. El reportero tiene que ser muy cuidadoso de que lo que diga sí sea verdad, no sea que después le vayan a demandar. A veces nosotros vivimos nuestra fe como reporteros, en lugar de como testigos. De ahí que es importante que nosotros podamos leer la palabra y entenderla, alimentarnos de ella, vivir de ella. Sin la palabra de Dios, nosotros estaríamos enclenques. La palabra es lo que crea, lo que transforma, lo que nos hace pensar, lo que nos hace crecer. Sin la palabra, humanamente, nosotros no pudiéramos desarrollar ni crecer. Sin la palabra de Dios, definitivamente, no pudiéramos crecer y disfrutar esta vida que se nos está dando. Jesús hoy nos vuelve a decir, sin crucifixión no hay resurrección. Si tú no te esfuerzas en tu vida, si tú no eres capaz de dar hasta la última gota de tu sangre, no esperes conseguir aquello que estás buscando. Así de sencillo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios real que existe y camina con nosotros cada día de nuestra vida. El Dios que incluso nos ha dotado con el don de la libertad. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un pordiosero, un hombre muy pobre, que estaba sentado en la calle pidiendo limosnas. Y en eso pasa un señor muy elegante con un abrigo largo. Y aquel hombre que está sentado en el suelo le jala el abrigo y extendiendo la mano le dice, por favor, deme una moneda. Mire que yo antes era como usted, muy exitoso. Yo tenía en mi escritorio, en mi despacho, un letrero que decía, piensa en grande, actúa decididamente y vive intensamente. Y yo era muy exitoso, yo tenía mucho dinero. Y aquel hombre trajeado voltea y le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué ahora estás aquí? Y aquel hombre le dice, lo que pasa es que un día la señora que hacía limpieza tomó ese letrero y lo tiró a la basura y ya no viví más esos principios que regían mi vida. A veces nosotros así estamos. La palabra de Dios la tenemos afuera y mientras la tenemos cerca, todo está muy bien, pero cuando la dejamos de leer, nos hundimos.
El día de hoy Jesús nos invita a que no solamente la tengamos en el escritorio, a que no solamente la leamos, sino a que la vivamos, a que la encarnemos, de tal manera que aunque no la quitaran, nosotros la vivimos, porque el que es testigo no le pueden quitar el acontecimiento que vivió. El día de hoy la pregunta es, ¿y tú? ¿Eres testigo? ¿Vives? ¿O también estamos como los discípulos, alegres, muy contentos, pero a puerta cerrada? Porque si la abren o si entra un extraño, nos da miedo. Entonces, no hemos entendido completamente las Escrituras. Escuchemos a Jesús resucitado. Aprendamos a distinguirlo en aquel que tiene heridas, en aquel que está hambriento. Escuchemos su palabra y que nos convenzcamos que para resucitar primero hay que morir con él. Que tengas un excelente día.